Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Muy bien, pues ya vimos la glucólisis, el balance global que tenía la glucólisis. Pero como os podréis imaginar, una ruta tan importante que además está dentro del metabolismo de los glúcidos, evidentemente tiene que tener regulación, ¿no? No puede ir al tuntún. Bien, ¿cómo se regula entonces la glucólisis? Es de lo que vamos a tratar en este vídeo. Se realiza principalmente la regulación de la glucólisis sobre las enzimas reguladoras de la glucólisis, que son las que catalizan las reacciones irreversibles presentes en esa glucólisis, pero, atención, esto es importante porque luego lo veremos en la gluconeogénesis, que es otra ruta que luego veremos, insisto, no están estas enzimas, están otras. ¿Vale? Estas enzimas irreversibles son únicas y exclusivas de la glucólisis. Y estas son precisamente las que la regulan, precisamente por eso, porque están únicamente en esta ruta. ¿Vale? Por eso son especiales. Bien, la primera de todas es la exoquinasa. Os recuerdo que la exoquinasa es una enzima que se encontraba en la fase preparatoria de la glucólisis y que se encargaba de la transformación de la glucosa a glucosa 6-fosfato de modo irreversible con consumo de ATP, que además necesitaba el cofactor del magnesio y que era la primera fase de la fase preparatoria, es decir, de lo principio de la glucólisis. Es lo primero que tiene que ocurrir. Por tanto, esta enzima que cataliza la fosforilación de exosas, normalmente de la de glucosa, requiere, como os he dicho, de magnesio para su actividad. Existen de hecho 4 isoenzimas de exoquinasas y de hecho las exoquinasas 1, 2 y 3 están localizadas en las células musculares. Están en una elevada afinidad por la glucosa, actúan normalmente a una velocidad máxima y las exoquinasas 1 y 2 musculares son inhibidas alostéricamente por su propio producto, la glucosa 6-fosfato, que es precisamente en lo que se transformaba la glucosa, en glucosa 6-fosfato a través de la exoquinasa. Por otra parte, tenemos la exoquinasa de tipo 4, que es la única que no hemos comentado hasta este momento, que es la glucoquinasa. Cuidado, la glucoquinasa ya la mencionamos. Vale, ¿qué es la exoquinasa 4 glucoquinasa? Pues está localizada en los hepatocitos y en las células beta pancreáticas. ¿Os acordáis que os lo comenté? Bueno, pues esta es un poquito más especial porque solo fosforila la glucosa. Es muy especial, solo fosforila glucosa. Presenta menos afinidad por la glucosa que las exoquinasas 1, 2 y 3 y tiene una elevada Km, ¿vale? Constante de equilibrio, os lo recuerdo, que necesitan mayores concentraciones de glucosa para poder saturarla. Actúan cuando la concentración de glucosa en sangre es muy alta, por ejemplo, después de haber comido, pues en principio tu concentración de glucosa evidentemente sube y por tanto es un momento ahí donde es necesario. La glucosa es transportada a los hepatocitos y pasa al interior celular por acción del transportador y se transforma en esa glucosa 6-fosfato, como ya lo hemos visto, ¿no? No es inhibida por glucosa 6-fosfato, por lo que se inhibe solamente por la unión reversible de una proteína específica del hígado y esta inhibición es mucho más fuerte en presencia del efector alostérico de la fructosa 6-fosfato, que os recuerdo que es el siguiente punto de la glucólisis, ¿no? De glucosa 6-fosfato pasar a fructosa 6-fosfato. Ese es un punto muy importante. Cuando la concentración de glucosa es baja, el hígado no compite por ella, sino que quedando disponible para los tejidos con una mayor demanda de energía, normalmente el hígado digamos que es generoso. La baja concentración de ATP y la alta concentración de AMP suelen inducir la transcripción del gen de la glucoquinasa.
Fijaos si tiene regulación la cosa solo en esta enzima, y es muy importante porque, como os dije, es la primera. La segunda enzima que era irreversible es la fosfofructoquinasa 1 o PFK1, también habréis abreviada así. La fosfofructoquinasa 1, os recuerdo que transformaba la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato y que este era un punto fundamental en la glucólisis porque si se superaba esta fase se completaba la glucólisis, porque evidentemente la fructosa 1,6-bifosfato no tiene otros destinos que no sean metabólicos nada más que el proceso de glucólisis y lo que prosiga la glucólisis, que ya lo veremos. Por tanto, es el control primario de la glucólisis, o se le define así, esa etapa que compromete el paso de la glucosa a través de la glucólisis, es un punto fundamental y está sometida a regulación alostérica, ya que está activada por elevadas concentraciones de ADP y AMP, especialmente más el AMP, y la fructosa 2,6-bifosfato, que también la regula, además de la celulosa 5-fosfato, que activa la síntesis a su vez de la fructosa 2,6-bifosfato. Bien, teniendo esto claro, también hay que decir que se puede encontrar inhibida por un exceso de ATP, de citrato, de protones o presencia de otros combustibles como los ácidos grasos. Si hay ácidos grasos, pues también puede ser que sea inhibida en ese momento porque se utilicen antes los ácidos grasos que a la propia glucosa. Cuestión así entre paréntesis, aunque ya lo veremos después con más detenimiento, pero en la gluconeogénesis normalmente la reacción equivalente a esta que estamos comentando, pero en el sentido inverso, esa conversión de la fructosa 1,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato, es la catalizada por la fructosa bifosfatasa 1, ya no os preocupéis que lo veremos. Pero es importante que en esa reacción es inhibida alostéricamente también por el AMP y la fructosa 2,6-bifosfato tiene el efecto contrario sobre la fructosa bifosfatasa de tipo 1. Reduce normalmente la afinidad por sus sustratos, disminuyendo así la gluconeogénesis. No os asustéis si esto ahora mismo os ha parecido muy complicado, porque luego veremos glucólisis y gluconeogénesis y todas las rutas comparadas una con la otra y veréis que es todo muy sencillo, aunque ahora suena mucho nombre y a mucho follón. Por otra parte, deciros que también es muy importante el metabolismo de la fructosa 2,6-bifosfato y por eso os la estaba presentando, porque se sintetiza por la enzima fosfofructoquinasa 2 o PFK2 y en respuesta a las señales hormonales relacionadas con la concentración de glucosa en sangre precisamente es un potente activador alostérico que disminuye así la Km de la fosfofructoquinasa 1 en el hígado y la reacción inversa está catalizada por la enzima fructosa 2,6-bifosfatasa o FBPasa 2. Estas dos actividades enzimáticas distintas forman parte de una sola proteína bifuncional que, cuando descienden así los niveles de glucosa sanguínea, normalmente se estimula la síntesis y liberación del glucagón, como ya veremos más adelante lo importante que es el glucagón, y el aumento de ese AMPC cíclico hace que la activación de la proteína quinasa A haga una fosforilación del complejo bifuncional de la fosfofructoquinasa 2 a la fructosa bifosfatasa 2,6. Eso hace que la inhibición de la fosfofructoquinasa 2 y la activación de esa fructosa 2,6-bifosfatasa de tipo 2, digámoslo así, disminuye a los niveles de la fructosa 2,6-bifosfato e inhibe la glucólisis y estimula por tanto la gluconeogénesis. Cuando aumentan normalmente los niveles de glucosa sanguínea, lo que se hace, por contrario a lo anterior, es liberar la hormona de la insulina, que es la activación de una proteína fosfatasa, lo que produce. Asimismo, esa activación de la proteína fosfatasa hace que aumenten los niveles de la fosfofructoquinasa 2, aumentando las concentraciones de la fructosa 2,6-bifosfato y de esa forma se inhibe la gluconeogénesis para producir la estimulación de la glucólisis. Esta regulación tan delicada en el organismo es fundamental para que toda la regulación funcione bien. Otra enzima que también hay que comentarla y que es muy importante y ya hemos hablado de ella también en la glucólisis, concretamente es el último paso, la desfosforilación del fosfoenol piruvato, ampiruvato. Ese proceso lo llevaba a cabo la piruvato quinasa, una enzima importantísima que también es irreversible, y existen al menos de hecho 3 isoenzimas
de esta enzima, que presentan diferente distribución tisular, es decir, que se encuentran distribuidas de manera diferente según los tejidos y responden también a distintos moduladores. Normalmente están sometidas a una regulación alostérica, por lo que se activan por el AMP y por la fructosa 1,6-bifosfato. Suelen estar inhibidas por la concentración elevada de ATP, el acetilcoenzima A, la alanina y ácidos grasos de cadena larga, indicadores de la disponibilidad de energía, y por tanto inhiben todas las isoenzimas, ¿vale? La isoenzima hepática, que suele estar en forma L, está sujeta a una regulación adicional por fosforilación. Cuando hay una baja concentración de glucosa sanguínea, normalmente se libera el glucagón, como he comentado antes, y se activa una proteína quinasa que fosforila la piruvato quinasa, inhibiéndola. De este modo, disminuye la utilización de glucosa por el hígado, preservándola para su exportación al cerebro y a otros órganos que lo puedan necesitar más. La adrenalina estimula la glucólisis en el músculo, pero la inhibe en el hígado. Esto ya lo veremos también con mayor detenimiento, pero ya os lo suelto por aquí para que lo vayáis pillando. Además, hay que definir también dos conceptos muy importantes. Antes de seguir avanzando en el catabolismo de la glucosa, porque ya estamos viendo la glucólisis, pero veremos que el siguiente punto, que es el catabolismo de la glucosa en el caso de los hematíes, que os lo comentaré más adelante, o la entrada de otros monosacáridos a la ruta glucolítica, por ejemplo también las transportaciones que se hacen de monosacáridos, etcétera. Bueno, pues todo eso ya lo iremos viendo en el próximo vídeo, pero antes de pasar a eso quiero terminar el vídeo contándoos dos cositas importantes que creo que tenemos que tener en cuenta para el future, o sea, para el futuro. Una es el efecto Pasteur. El efecto Pasteur es un fenómeno de inhibición de la glucólisis cuando se pasa de ausencia a presencia de oxígeno. Esto es importante porque en condiciones anaerobias el rendimiento final de ATP es menor que en condiciones aerobias, por lo que en ausencia de oxígeno la glucólisis debe funcionar más rápidamente. Y esto lo vamos a ver muy bien en el caso de los organismos anaerobios que os comentaba antes, concretamente de los microorganismos anaerobios. Así que, porque lo tengáis ahí en cuenta para cuando hablemos del tema, ¿vale? Es muy importante, no es lo mismo la glucólisis con oxígeno que sin oxígeno, ¿vale? Ese es el efecto Pasteur. Y la hipótesis de Warburg es también muy importante porque las células cancerosas, ya hablamos del cáncer y las células cancerosas, ¿os acordáis? Madre mía lo que hay allí para hablar. Pero bueno, las células cancerosas en principio exhiben altas tasas de glucólisis, como os podréis imaginar, porque si yo me estoy dividiendo y necesito tanta energía, ¿qué voy a hacer mucho? Pues una glucólisis, que para eso me da energía. Entonces, ¿qué ocurre? Que como hacen mucha glucólisis, como tienen un aumento de la expresión de las enzimas glucolíticas también, por lógica, porque para hacer glucólisis necesito muchas enzimas de glucólisis, bien, son capaces de realizar también procesos fermentativos aún estando el oxígeno presente. Os recuerdo que la fermentación solo se puede dar en principio en ausencia de oxígeno. Curiosamente, las células cancerosas rompen todos los límites, van al contra de la naturaleza y de las normas y deciden que las enzimas glucolíticas no solo tienen que estar en pleno rendimiento y más, sino que además, exactamente como os he comentado, pueden realizar procesos fermentativos aún estando el oxígeno de por medio. Eso conlleva que la producción de altas cantidades de ácido láctico junto con la glucólisis que se sigue manteniendo y se hace normal, pues hacen que haya un exceso de energía brutal en la célula, ¿vale? Esto para que lo tengáis en cuenta y que, bueno, más que nada porque la hipótesis de Warburg no es la de cuando el cáncer y creo que es importante, y el efecto Pasteur para que veáis un poco esas condiciones, ¿vale? Que como está todo relacionado con la glucólisis, no está de más comentarlo. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias, ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.